Mateo Nsang tenía 34 años y ganaba un sueldo modesto como profesor de historia cuando la familia de su esposa lo obligó a quedarse fuera, bajo la lluvia madrileña, durante el funeral de su propio padre. El frío de noviembre en el tanatorio de La Paz no era nada comparado con el hielo en las palabras de su suegra, doña Victoria, quien lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio desde el umbral de la sala de recepción. El viento arrastraba el olor a flores húmedas y a la tierra mojada de los jardines de Madrid, mientras Mateo sentía como su traje de 89 euros, comprado en una oferta de almacén, se empapaba hasta los huesos. Dentro, la familia de la Cruz, dueños de una fortuna forjada en el barrio de Salamanca, reían y bebían botellas de vino de 300 euros mientras el padre de Mateo descansaba en un ataúd a solo unos metros de distancia. El personal no debe mezclarse con la familia en momentos tan íntimos, Mateo, había anunciado doña Victoria en voz alta para que todos la escucharan. Ella siempre supuso que él solo estaba allí por el apellido que ahora compartía con su hija. Mateo había escuchado cosas peores de ellos durante sus 8 años de matrimonio, pero hoy, en el funeral de su padre, algo dentro de él finalmente se quebró. No fue un estallido de ira, sino una claridad silenciosa, recordando lo que su padre, Alejandro Nsang, le había susurrado en el hospital 3 semanas atrás, cuando el cáncer lo había reducido a una sombra de sí mismo. Deja que crean que han ganado, hijo. Solo espera a los abogados, le había dicho con una sonrisa enigmática. Mateo pensó entonces que eran los delirios de la enfermedad, pues su padre había sido un conserje humilde en una escuela de Madrid durante 41 años. Viviendo en el mismo piso de renta controlada en el barrio de Tetuán desde 1983. El objeto más valioso que Mateo creía que su padre poseía era un viejo coche con casi 200.000 kilómetros. No tenía idea de cuán equivocado estaba. Lucía apareció en el pasillo, luciendo su impecable vestido de Burberry de 2.400 euros, con esa expresión que mezclaba piedad y vergüenza que había perfeccionado con los años para tratar a su esposo. Ella le pidió que esperara en el coche, mencionando que su padre estaba contando historias humillantes sobre él y que era mejor evitar el conflicto por una hora. Mateo solo la miró, sintiendo por primera vez una distancia insalvable. De repente, un hombre con un impecable traje gris marengo apareció al final del pasillo, portando un maletín de cuero con el logo dorado de Francisco Soler y Asociados, uno de los bufetes más caros y prestigiosos de Madrid. Su presencia irradiaba una autoridad que incluso los de la Cruz no pudieron ignorar. El abogado se detuvo frente a Mateo, con una mirada que contenía una mezcla de respeto y anticipación profesional. Señor Nsang, su padre solicitó que la lectura del testamento se realice hoy mismo. Si has llegado hasta aquí y sientes que la valentía silenciosa de Mateo resuena en tu corazón, te invito a que nos dejes un número 8 PH en Vinlun. Esa es tu forma de decirnos que estás presente. Acompañándonos en este viaje de justicia va a HYVNG. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir compartiendo estas historias que no solo informan, sino que buscan inspirar lo mejor de cada uno de nosotros. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, te animo a suscribirte y activar la campanita, así no te perderás ni un solo detalle de este relato que apenas comienza. Gracias por tu luz y por tu tiempo, Baba y Ji, volvamos a esa sala de conferencias, porque lo que el abogado está por revelar cambiará todo para siempre. La presencia del abogado más caro de Madrid en un funeral de un simple conserje hizo que el aire en el pasillo se volviera denso. Francisco Soler, con su maletín de cuero y una presencia que silenciaba cualquier murmullo, no era alguien que se viera habitualmente fuera de los juzgados de la Castellana o los despachos acristalados de las grandes corporaciones. Lucía palideció al reconocer el logo en el maletín del abogado. Sabía que cada hora de aquel hombre costaba más de lo que Mateo ganaba en medio mes de clases. Mientras tanto, en la sala de juntas del tanatorio, decorada con paneles de caoba y un aire de respeto forzado. La familia de la Cruz observaba la entrada de Mateo y el abogado con una mezcla de fastidio y burla mal disimulada. Brandon de la Cruz, con su copa de coñac en la mano y esa sonrisa de suficiencia que siempre lucía en las cenas de Navidad en el barrio de Salamanca, soltó una carcajada que resonó contra las maderas oscuras. Preguntó en voz alta, para asegurarse de que todos lo oyeran, si el viejo conserje le había dejado a Mateo su valiosa colección de fregonas o quizá algún uniforme usado como herencia de gala. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero no por la burla de Brandon, a la que ya estaba tristemente acostumbrado, sino por la presencia serena de Francisco Soler.
quien permanecía imperturbable ante la mala educación de los presentes. Señoras y señores, por favor, tomen asiento, dijo el abogado con una voz que cortó el aire como un cuchillo de plata. Explicó que había trabajado con Alejandro Sanz durante los últimos 18 años para estructurar su patrimonio y asegurar que sus deseos finales se cumplieran con precisión quirúrgica. Don Ricardo de la Cruz frunció el ceño, incrédulo, cuestionando cómo un hombre que limpiaba suelos podía permitirse los servicios de un bufete que cobraba 1.200 euros la hora. Fue entonces cuando Soler, con una calma profesional, reveló que Alejandro había pagado por adelantado la totalidad de los servicios legales durante casi 2 décadas, sumando una cifra de 67.000 euros. Mateo se sintió mareado. Recordó a su padre recortando cupones de descuento de los periódicos gratuitos del metro y comprando el pan del día anterior en una panadería de Tetuán para ahorrar unos céntimos. Recordó que Alejandro nunca se tomó unas vacaciones que no fueran a acampar en la sierra, siempre con su sencillez a cuestas. Ahora comprendía que cada uno de esos sacrificios era una pieza de un rompecabezas mucho más grande y ambicioso. Doña Victoria intentó protestar, llamando al acto una estafa. Pero Soler le recordó que ella estaba específicamente nombrada en el documento y que marcharse significaría perder la oportunidad de escuchar lo que el señor Sanz tenía que decirle. Con un movimiento pausado, el abogado extrajo un grueso documento encuadernado en piel azul marino. El silencio se apodera de la sala cuando Francisco abre el testamento y comienza a leer la declaración de activos financieros. 74.3 millones de euros. La cifra resonó en las paredes de caoba de la sala de conferencias como un disparo de cañón, provocando que la copa de champaña de Doña Victoria se hiciera añicos contra el suelo de mármol, salpicando el líquido caro sobre sus zapatos de diseño. Don Ricardo se atragantó con su whisky, mientras Brandon pasaba de una confianza burlona a un estado de shock absoluto en menos de 3 segundos. Lucía simplemente se quedó mirando a Mateo, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, incapaz de procesar que el hombre al que había despreciado por su pobreza era ahora, técnicamente, el dueño de una fortuna que eclipsaba la de su propia familia. Francisco Soler permitió que el silencio se prolongara un momento antes de continuar con la explicación que todos exigían con la mirada. La fuente de la riqueza de Alejandro Sanz residía en una paciencia casi sobrenatural y una visión que nadie en los círculos de Salamanca supo ver. En 1983, tras heredar una suma modesta de un tío, Alejandro no la malgastó. En su lugar, compró un pequeño edificio en el barrio de Malasaña cuando nadie quería vivir allí. Y reinvirtió cada céntimo de los alquileres mientras seguía barriendo los suelos de su escuela. Mateo recordó aquel edificio. Siempre pensó que su padre lo había vendido por necesidad, sin saber que Alejandro estaba construyendo un imperio silencioso, adquiriendo propiedades en Tetuán y Chueca mucho antes de que la gentrificación transformara Madrid. Pero el golpe definitivo vino de la tecnología. El testamento detallaba cómo Alejandro había comprado acciones de Apple y Amazon en sus inicios, y como en 2011, mientras los Westbrook se reían de las nuevas tecnologías, él adquiría Bitcoin cuando apenas valía 7 euros por moneda. Hoy, esa cartera de criptomonedas por sí sola estaba valorada en más de 31 millones de euros. Francisco leyó entonces las palabras personales de Alejandro. Viví como conserje porque amaba mi trabajo y me gustaba ver crecer a mis alumnos. No viví con austeridad porque fuera pobre, sino porque no soy un tonto que gasta en lujos inútiles cuando puede asegurar el futuro de su hijo. Mateo sintió las lágrimas correr por sus mejillas al comprender que su padre, el hombre que le preparaba el almuerzo en una bolsa de papel y le enseñó que la verdadera riqueza es tener opciones, siempre fue más poderoso que toda la familia de su esposa junta. Francisco Soler cerró la primera parte del documento y confirmó que Mateo era el heredero universal de todos los activos, edificios y cuentas. Brandon, recuperando el habla, golpeó la mesa con furia gritando que aquello era un fraude y que impugnaría el testamento por la supuesta senilidad del viejo. Le aconsejo silencio, señor de la Cruz, porque la siguiente sección del testamento se dirige específicamente a usted y a su familia. Es asombroso ver cómo la humildad de un hombre ha dado paso a una justicia tan grande, ¿verdad? Si todavía nos acompaña en este relato y siente que el legado de Alejandro Sanz tiene un valor profundo, le pido que escriba el número 3 en los comentarios. Es nuestra forma de saber que usted también cree en la bondad silenciosa. Si aún conforma parte de nuestra familia, le invito cordialmente a que se suscriba y active la campanita.
Su apoyo es el alma de este canal. Nos motiva a seguir compartiendo historias que informan, inspiran, reconfortan el corazón. Ahora, respiremos profundo. Continuemos, porque lo que Mateo está por descubrir en las sombras de su propio hogar cambiará su destino para siempre. La atmósfera en la sala se volvió gélida cuando Francisco Soler comenzó a leer los legados específicos para la familia de la Cruz, €1 y una verdad amarga para cada uno. Las humillaciones que Mateo soportó en las cenas de Navidad en el barrio de Salamanca estaban a punto de ser cobradas con intereses, y el aire en la habitación parecía haberse agotado de repente. Don Ricardo se hundió en su silla, mientras doña Victoria apretaba los puños, con el rostro tornándose de un color púrpura debido a la indignación. Francisco Soler, manteniendo una calma absoluta, se dirigió primero a doña Victoria. A Victoria de la Cruz, quien una vez le dijo a mi hijo que nunca llegaría a nada porque la ambición no es genética, le dejo la suma de €1 y este mensaje, leyó el abogado. Usted es una mujer pequeña y amarga que mide el valor de las personas en etiquetas de diseñador porque no tiene ningún valor interno que ofrecer al mundo. Victoria intentó gritar, pero su voz se ahogó en una mezcla de furia y vergüenza ante la mirada impasible de Mateo. Luego fue el turno de don Ricardo. Alejandro le dejó €1 y la noticia de que sus complejas redes de evasión fiscal y cuentas en el extranjero habían sido documentadas minuciosamente y entregadas a las autoridades pertinentes. La Hacienda española ya tenía el sobresellado con las pruebas de sus actividades ilícitas durante los últimos 12 años. Ricardo pasó del rojo de la ira al blanco del miedo absoluto, comprendiendo que su reputación y su imperio estaban a punto de desmoronarse bajo el peso de una investigación criminal. Brandon y Melissa no escaparon al juicio de Alejandro. A Brandon, quien siempre se jactó de su éxito financiero, se le informó que Alejandro había tomado posiciones cortas contra todas sus inversiones principales, cuando la noticia del fraude de su padre se hiciera pública. Su fondo de inversión colapsaría y esas posiciones cortas pasarían a manos de Mateo, valoradas en millones. Para Melissa, el legado fue la cruda revelación de la infidelidad de su esposo, con pruebas detalladas obtenidas por un investigador privado meses atrás. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral, solo roto por la respiración agitada de Ricardo y el llanto contenido de Melissa. Mateo observaba la escena sin rastro de triunfo en su rostro, solo una profunda paz. Francisco Soler pasó la última página del testamento con una elegancia solemne y miró a la esposa de Mateo, quien temblaba visiblemente. Y finalmente, para mi nuera Lucía, dijo el abogado, haciendo que todos en la sala contuvieran el aliento. Para heredar la fortuna, Mateo no tenía que superar una prueba física, sino una emocional, escuchar 127 horas de grabaciones ocultas de su propia vida matrimonial. Alejandro con CHCHPNH Troncac Batic. ONG Gili TNG Tim Sinovan Mamateo Cha TNG Senel Qua MT Tit Vegiu Trontuia OS Misutam NM Qua. Esa misma noche, Mateo regresó solo a su pequeño apartamento en Madrid, un espacio de 90 metros cuadrados que ahora se sentía más honesto pero dolorosamente vacío. Lucía no lo acompañó, se había quedado con su familia para intentar salvar lo que quedaba de su estatus, dejándolo a él con el regalo más amargo de su padre, la verdad sin adornos. Mateo se sentó en el desgastado sofá y abrió su computadora, encontrando 127 archivos de audio organizados meticulosamente por fechas y lugares. Navidad 2017. Cena en el Club de Campo 2021, Pascua 2023. Al presionar play en el primer archivo, la voz de su suegra, doña Victoria, llenó la habitación con una claridad cruel. Diciendo que le daba 2 o 3 años al matrimonio antes de que Lucía se avergonzara de presentarlo ante sus amigos. Lo que más dolió no fueron los insultos de los de la Cruz, sino la respuesta de Lucía, esa voz que le había susurrado te amo esa misma mañana, aceptando que él era su boleto a una vida mejor y que simplemente lo toleraba. A lo largo de las siguientes 6 horas. Mateo escuchó cómo su esposa permitía que lo llamaran niñera con título y cómo ella misma confesaba preguntarse cómo habría sido su vida si se hubiera casado con alguien de su propia clase, como Dylan Rothstein. En una grabación de Acción de Gracias de 2022, Mateo escuchó su propia voz, emocionado por un pequeño aumento de sueldo, seguido por las risas burlonas de Brandon y la respuesta condescendiente de Lucía. Sé que no es mucho, pero déjenlo tener esto, tratándolo como a un niño al que se le concede un capricho. Cada palabra era un golpe que recontextualizaba 8 años de recuerdos, revelando que Lucía no lo protegía de la crueldad de su familia,
sino que protegía a su familia del bochorno que él representaba. El archivo final, el número 127, fue el más devastador, grabado en la fiesta de jubilación de Alejandro apenas 6 meses antes de su diagnóstico. Allí, Lucía admitía ante su hermano que se sentía deprimida rodeada de gente mediocre y no defendía a Mateo cuando Brandon lo llamaba la definición de mediocridad. En lugar de amor, Mateo escuchó en su voz una resignación fría, un loce definitivo que rompió lo último que quedaba de su corazón. La claridad llegó con el silencio de la madrugada. Mateo ya no necesitaba el dinero de su padre para ser libre, pero ahora tenía la libertad de no tener que pretender nunca más que era parte de un mundo que lo despreciaba. Mateo cerró la laptop y marca el número del abogado. Francisco, activa el fideicomiso. Ella no recibirá nada. 6 meses después del funeral, Mateo Sanz se dio cuenta de que la verdadera herencia no eran los 74 millones de euros, sino la libertad de ser él mismo. Había dejado atrás el lujo asfixiante de Salamanca para regresar a las calles empedradas de Tetuán, donde el aire olía a pan recién horneado y a la esperanza de la gente trabajadora que siempre había respetado a su padre. Su nueva vida ya no se medía en relojes de oro ni en la aprobación de una familia que lo despreciaba, sino en el bullicio de los jóvenes que ahora llenaban el rincón de Alejandro. El centro de tutoría que fundó para honrar la memoria de quien pasó 40 años barriendo suelos para regalarle un futuro. Mientras tanto, el imperio de los de la Cruz se había desmoronado con la misma velocidad con la que se desvanece un espejismo. Don Ricardo ahora pasaba sus días en una celda, enfrentando una condena por fraude fiscal agravado, mientras Brandon luchaba por sobrevivir con un sueldo mínimo en una oficina periférica. Descubriendo por fin el peso real de la palabra mediocre que tanto solía escupir. Patricia, por su parte, se había convertido en una paria social en los círculos de Madrid, viendo cómo las puertas que antes abría con soberbia se cerraban ante el escándalo de su propia deshonra. Lucía apareció una tarde en el centro, vestida con una sencillez que Mateo nunca le conoció, sin joyas ni maquillajes costosos. Trabajaba ahora como instructora de yoga, ganando apenas lo suficiente para mantenerse, pero con una mirada que reflejaba una paz extraña y nueva. Le entregó a Mateo un pequeño cheque, sus ahorros de 6 meses, pidiendo que se usara para una de las becas de la fundación. No hubo súplicas de perdón ni intentos de reconciliación, solo una disculpa sincera por haber sido tan débil como para dejar que otros definieran su valor y el de su marido. Mateo aceptó el gesto y lo destinó de inmediato a María Rodríguez, la brillante hija de una madre soltera que ahora podría estudiar en la universidad gracias al fondo que Alejandro Sanz construyó en silencio. Al ver a María recibir su carpeta de estudios, Mateo comprendió el verdadero significado de la riqueza. No se trata de lo que acumulas para presumir, sino de los puentes que construyes para que otros puedan cruzar. Había aprendido que la mayor victoria no es la venganza, sino convertirse en la mejor versión de uno mismo, libre de la necesidad de impresionar a quienes nunca supieron ver el corazón bajo el traje barato. Al caer el sol sobre Madrid, Mateo se asomó a la ventana de su nuevo centro, viendo cómo la luz dorada bañaba los pupitres donde el futuro se estaba escribiendo. Se sentía inmensamente rico, no por los millones en el banco, sino por la tranquilidad de saber que estaba viviendo bajo sus propios términos, honrando la humildad y la inteligencia de un padre que fue un rey disfrazado de conserje. Gracias, papá. Ahora lo entiendo todo, susurró Mateo mientras un nuevo grupo de estudiantes entraba al centro.